Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a El Arte del Vino. Hoy vamos a dejar de lado un poquito lo técnico, no vamos a hablar de esas cosas quizás más específicas o más técnicas en cuanto al vino, sino que vamos a hablar de algo un poquito más poético, algo un poco más abstracto. Hemos oído seguramente hablar muchas veces de el vino es arte. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar del vino como arte y por qué nosotros decimos que el vino es arte. Porque si bien utilizamos esta frase, está muy utilizada por los comunicadores, muy utilizada quizás desde el mundo del vino y desde las bodegas, por ahí no llega del todo a los consumidores y la idea es justificar. Si vamos a hacer una afirmación, la idea es dar los motivos y las justificaciones de por qué nosotros decimos que esto es así. Entonces vamos a arrancar con todos los motivos por los cuales nosotros consideramos que el vino es arte. El principal es un poco arrancando el inicio de cada uno de nuestros vinos, de cada uno de los vinos que vamos a estar consumiendo, y ese vino se va a pensar desde un inicio. Ya el hecho de pensarlo, de ver qué es lo que voy a hacer, ya lo convierte al vino en algo artístico, en algo que nosotros no vamos a dejar librado al azar, sino que vamos a tratar de utilizar ciertas técnicas o ciertas herramientas para que el vino llegue como nosotros queremos hacerlo. Después ese vino, la materia prima, la uva, va a ser nuestra materia prima y va a ser algo así como la pintura para pintar nuestra obra, va a ser nuestro yeso para hacer nuestra escultura, va a ser nuestra arcilla para moldear algún objeto que querramos hacer. Entonces vamos a considerar la uva como la materia prima para nuestra obra de arte. Esa uva se va a llevar a la bodega, que va a ser nuestro lugar de trabajo, el lugar donde vamos a tener todas las herramientas para poder llevarla a cabo. Y ahí es donde va a empezar a tomar intervención el artista, el enólogo, que va a ser el artista, quien va a pensar, como decíamos antes, el vino y quien va a ir eligiendo las herramientas y va a ir eligiendo la uva, la materia prima, para poder llegar a esa obra final, para poder llegar a ese objetivo de tener una obra de arte como él la había pensado. Para eso va a utilizar distintas técnicas, tal cual lo hace cualquier artista. Va a utilizar maceraciones más o menos largas, va a agregar o no va a agregar la madera, puede utilizar esa herramienta o no. Si en caso de elegir agregar madera, va a ser una crianza más larga o menos larga, entonces va a utilizar distintas técnicas para lograr su objetivo. Así un poco el pantallazo general y los motivos quizás principales por los cuales nosotros consideramos que el vino es arte. Y después, como toda obra de arte, el consumidor final o quien la va a consumir a esa obra artística está en el poder interpretarla de una u otra forma. Entonces no siempre la interpretación del consumidor va a ser tal cual como el enólogo la pensó. Entonces quizás quiera ir hacia un lugar el artista o el enólogo y el consumidor final va a ir hacia otro con su interpretación. E incluso podemos tener un consumidor sentado en un lugar y otro consumidor sentado al lado en el mismo lugar con el mismo vino, e interpretaciones totalmente distintas por el paladar que pueda tener cada uno. Así que eso es algo muy subjetivo como cualquier obra de arte. Dicho esto, vamos a ejemplificar y entonces vamos a tomar, hoy elegimos un vino de bodega claroscuro, una bodega que hace muchísimo hincapié en este concepto del vino como arte, lo tiene como estandarte. Es una bodega que lleva todo lo que hace, lo hace en relación a este concepto. Y por lo que vemos, cuando vemos cada una de sus botellas, vemos que están puestas en sus etiquetas distintas obras de arte de distintos artistas argentinos. Entonces eso hace referencia a esto que nosotros estábamos hablando. Y para terminar de sellar esto, y para terminar de hablar del vino como arte, nosotros tomamos algunas frases que también utilizan como concepto en la bodega, que son, por ejemplo, la vigorosidad, la vivacidad, la estructura, un montón de adjetivos que podemos encontrarlo tanto en los vinos como en cualquier obra de arte que nosotros estemos viendo u observando. Así que
va a ser algo súper interesante también para incluir a este concepto y para hacer un poco más de énfasis en estos motivos que nosotros damos. Ahora sí vamos al vino, en definitiva, que vamos a probar hoy, que va a ser el vino Malbec de la bodega Claroscuro, que Gustavo y Paula Cucciara fundaron esta bodega en el año 2012 en Valle de Uco, la zona de San Francisco y Tunuyán. Son las zonas donde va a estar puesta esta bodega y que va a sacar estos vinos que tienen la característica de cada añada va a ser diferente. Y cada obra de arte que esté representada en la etiqueta va a ser la obra de arte que ellos consideraron que fue la que inspiró el vino que va a estar dentro de la botella. Así que lo vamos a descorchar y vamos a tratar de interpretar esta obra. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al Arte del Vino. En realidad seguimos con todo esto que tiene que ver con el mundo del vino y en esta sección que hace ya un tiempo estamos desarrollando acá en nuestro programa, en la cual hablamos del vino de una forma más simple, que siempre decimos que a veces el vino hay que acercarlo a la gente y tomarlo de formas más sencillas y de otras formas que no son solo las formas a veces complejas en las que por ahí hacemos una cata, en la que vamos analizando un poco el vino en mayor detalle. En este caso lo simplificamos y lo trasladamos al mundo de la coctelería. Siempre hacemos en cada uno de nuestros programas algún trago o algún cóctel que tiene que ver con el vino como ingrediente principal. Y hoy vamos a traerles un clásico, un cóctel del cual muchos han hablado, muchas de las personas que por ahí han tenido la suerte de viajar a Europa la han traído como una costumbre. Y hablamos de un clásico, vamos a hablar de el tinto de verano o tinto verano, como dicen en España. Vamos a estar contándoles en detalle cómo pueden hacerlo y es un trago, un cóctel bastante simple y con ingredientes que podemos encontrar fácil en casa, pues siempre a veces hablamos de cócteles muy complejos, de cosas, de ingredientes muy difíciles de conseguir. Hoy les vamos a traer un cóctel que no van a tener excusa para poder hacerlo y para poder estar ustedes viviendo la experiencia. Ingredientes entonces, el vino por supuesto, que ya lo tenemos abierto. Vamos a tener también una gaseosa de limón o gaseosa de lima, lo que ustedes prefieran. Y los otros dos ingredientes van a ser, por un lado, obviamente, como siempre en todos los cócteles, el hielo. Y vamos a tener o naranja o limón. En este caso lo vamos a preparar con los dos. Va a quedar muy bien también con los dos. Vamos a ponerle algo de naranja y algo de limón a nuestro cóctel para hacer una especie de versión o reversión de este tinto de verano. Vamos a empezar a desarrollarlo y espero que ustedes nos puedan seguir y hayan anotado todo en sus casas para poder hacerlo. Vamos entonces a arrancar como siempre con el hielo. Lo vamos a ir poniendo en nuestra copa. Bastante hielo, siempre decíamos es un tinto de verano. O sea, la idea de esto es que sea bien, pero bien fresco, un trago bien refrescante. Vamos a agregar el vino. Más o menos hasta donde la copa, siempre decimos, empieza a cerrar. Y ahora sí vamos a cortar nuestro limón y nuestra naranja. Vamos a ponerle entonces una rodaja de naranja,
una rodaja de limón y lo vamos a completar con nuestra gaseosa de limón. Mezclamos como siempre para hacer que todos estos sabores se vayan integrando. Si no mezclamos, siempre va a quedar el vino abajo, la gaseosa por encima, y lo que vamos a sentir es algo prácticamente que no tiene tanto sabor a vino, y después vamos a sentir un trago mucho más fuerte al final. Entonces siempre la idea es que esto se integre lo mejor posible. Y además, por supuesto, para hacer que los hielos vayan enfriando nuestro trago y termine siendo un trago refrescante. Y ahora sí, para finalizarlo, vamos a volver a decorar, y lo vamos a decorar con una naranja. Y ahí sí tenemos entonces nuestro tinto de verano listo, preparado para tomar. Vamos a abrir la experiencia entonces. Y como decíamos, un trago súper refrescante, muy rico y muy fácil de hacer. Vuelvo a insistir, no tienen excusa. En cualquier verdulería van a encontrar los limones, las naranjas. El hielo siempre está en los freezer de nuestras casas. Y bueno, un tinto hay en prácticamente todas las casas, y si no lo tienen, se acercan, van corriendo a la vinoteca amiga, lo compran y pueden estar haciendo este trago que, como decíamos, es muy fácil de hacer y lo pueden trasladar prácticamente a cualquier lugar. Así pueden ir al parque, pueden ir a la playa. Estos días de muchísimo calor va a ser un trago ideal para estos días. Los invito a que lo hagan y vamos a despedir para seguir en esto que nosotros llamamos el arte del vino. Salud.